Estamos con el tema número 8 del manual que nos presentan para misiones y hoy vamos a hablar sobre yo iré con mis talentos y mis dones. Amén. Yo iré con mis talentos y también con mis dones. Y creo que es importante que tomemos en cuenta algunas cosas que hoy nos van a servir de gran ayuda, de gran bendición en cuanto a la palabra de Dios. El texto bíblico que tenemos está en Éxodo 35, versículo 31 al 35. Éxodo 35, 31 al 35. Y el texto que está seleccionado en la versión que todo el mundo acostumbra, la Reina Valera 60, dice que Moisés dijo a los hijos de Israel: mirad, y quiero que le pongamos mucho sentido a la lectura, mucho sentido, porque ahí está el texto ya explicadito. Dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oholiab, hijo de Isamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Amén. Ya podemos imaginar lo que Dios está haciendo con el pueblo de Israel. Esas palabras primeramente fueron dichas a la nación de Israel cuando ellos estaban encaminándose de la tierra de Egipto a la tierra prometida. Justo en esa trayectoria tienen necesidad de establecer un lugar para encontrarse con Dios. Dios necesita que el pueblo tenga un lugar para concentrarse entre el pueblo y Dios. Entonces, lo que hace Dios es disponer de lo que Él es y lo que Él da para equipar a un grupo de personas que tengan la facultad, que tengan el dominio, que tengan el poder, que tengan la autoridad para hacer todo cuanto Dios quiere que hagan. Amén. Vamos bien. De aquí pues tenemos que reconocer que los dones y los talentos que Dios da a sus siervos entonces son con un propósito. ¿Y cuál propósito? El que sirvan en beneficio de su obra. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios da talentos y dones? ¿Cuál es el propósito? Que sirvan de beneficio o en beneficio de su obra. O sea que Dios da la capacidad para que el hombre pueda embellecer la obra de Dios. Desde el principio de la creación podemos encontrar que en el diseño de Dios estaba en que el hombre pueda trabajar, pueda gobernar, pueda dominar, pueda enseñorear, es el término que encontramos al final, todo lo que está alrededor de sí, la tierra y todo cuanto hay.
no solamente de tratar de devastar lo que hay. La palabra labrar, que es la palabra que aparece en el Génesis, equivale a cuidar con primor, a manera que siempre prevalezca de la mejor manera y que nosotros parezcamos trabajadores de Dios, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y esa es la responsabilidad, y desde la teología de la ecología, podemos entender que Dios quiso dar responsabilidades a los hombres para que cuidaran de todo lo que hay. Pero eso lo veremos en otra ocasión. Me llamó la atención que al tratar de ponernos a nosotros a ver estos temas, llevan algunos objetivos, y entre ellos tenemos que estimular a cada uno de los que pertenecen a esta iglesia o a la iglesia del Señor en el mundo, para que cada uno se esfuerce en identificar los distintos dones y los distintos talentos que posee para que pueda emplearlos para servir en la obra de Dios. Primero, entonces, cada uno de nosotros debería saber qué talentos posee y qué dones posee, para luego emplearlos a beneficio de la obra de Dios. También cada uno de nosotros tenemos que sentirnos motivados a descubrir el propósito que Dios tiene al haberme impartido esos dones o esos talentos, y que yo pueda resolver ponerlos al servicio del Señor sin ninguna presión. Por ejemplo, pensando en los carpinteros, en los albañiles o en todo tipo de personas que tengan habilidades para que puedan colaborar y contribuir para que la obra se pueda hacer en la tierra. Eso es lo que vimos en el pasaje que leímos. Cada persona trae una gracia para realizarse en la vida, todos. Cada persona trae una gracia para realizarse en la vida. Pudiéramos decir que cada niño al nacer trae bajo su brazo la forma cómo llevará el pan a su mesa. Y lo dijo una vez un presentador de televisión: cuando el niño nace ya trae el pan bajo el brazo. Diría yo, todo niño al nacer ya trae consigo la forma cómo va a subsistir en la tierra. Dios ya le dio una gracia. La iglesia está formada por personas a quienes Dios ha dado talentos y dones, y en este caso, los seres humanos que formamos la iglesia, y Dios lo ha hecho porque es a través de ellos que hará realidad su obra en la tierra. O sea, ¿cómo va a ser Dios para que su obra se realice? Lo va a hacer a través de los humanos, y por eso es que Él le dio a los humanos talentos y también dones. ¿Nos queda claro? Dios le dio talentos y también le dio algunos dones. ¿Cuál es el objetivo? Que estos dones y estos talentos sirvan para realizar el trabajo en la tierra. No es para el cielo. Allá tiene Dios una creación perfecta, que es la que nos está esperando a nosotros. Él necesita que hagamos nosotros el trabajo perfecto mientras estamos aquí en la tierra. Así que no esperemos que esto lo vamos a hacer en la vida por venir. Allá no vamos a trabajar como trabajamos aquí. Allá el Señor nos va a recompensar con una morada preciosa que Él ha preparado para todos aquellos que han trabajado hasta el cansancio aquí en la tierra. Dios necesitaba que Moisés construya el tabernáculo. Eso es lo que nos da el texto que leímos. Dios necesitaba que Moisés construya el tabernáculo. Esta era la misión espectacular. Y cuando decimos espectacular es que cuando usted estudia el tabernáculo de Moisés, es una preciosa obra. Y yo les invitaría a que cada uno investigue lo que nos informan acerca del tabernáculo de Moisés. Se va a dar cuenta que es una preciosa obra que Dios hizo, y eso pues tiene una presentación. Pero esta no era responsabilidad singular o individual de Moisés,
por lo que Dios equipó a otras personas para que pudieran hacer el trabajo. Amén. O sea, Moisés no fue levantado para que él con su propia mano construya el tabernáculo. Dios preparó a 2 personas a las que le dio todo lo que era necesario para que ellos, aparte de poder hacer el trabajo con sus manos, modelar también para que otros puedan aprender y así los unos y los otros construyan el tabernáculo. No era Moisés el responsable ni tampoco era Aarón. Eran otros los que tenían que hacer la obra del tabernáculo. Así actualmente hay una misión que Dios sigue dando a su pueblo. Es así, tenemos que entenderlo. Y para ello levanta a personas con competencias exclusivas, con capacidades exclusivas. Aquí vemos un edificio y así como este hemos visto varios. Y los edificios, la mayoría de los edificios que tienen que ver con propiedades de la iglesia, la mayoría son obra de las manos de los miembros. La mayoría. Hay albañiles, hay arquitectos, hay carpinteros, hay choferes y hay gente que tiene la gracia hasta para motivar cómo colaborar. Hay gente que tiene esa gracia. Así que mis hermanos, Dios tiene un propósito con las capacidades que nos da. Y es que su obra se realice en la tierra. Vamos a hacer algunas consideraciones que tenemos que ver en este texto acerca de los talentos y los dones desde una perspectiva correcta. Diríamos desde la Biblia, sí, pero también no. Viéndolo desde una perspectiva bíblica, teológica, ministerial y hasta cultural. Tendríamos que ver que tanto los talentos como los dones son recibidos por Dios, o ambos son regalos de Dios. Los talentos y los dones son regalos de Dios. Ambos incrementan su efectividad con el uso. O sea que entre más nosotros ejercitamos el talento y el don que Dios da, tiene más efectividad. Por eso los jóvenes ensayan para que cuando se presentan hacen un buen trabajo. Porque entre más hacemos ejercicio de los dones y los talentos, más es su efectividad. Así que tenemos que reconocerlo. Ambos son para ser usados en beneficio de otros y no para beneficio propio. No puede sacarle tanto provecho cuando son los dones y talentos que Dios da. Le va mejor aquel que piensa en favorecer a otros con lo que Dios le dio. Le va mejor a él que aquel que piensa sacarle provecho a lo que Dios le dio. Dios no da las cosas para beneficio propio, lo da para beneficio de los demás. Existen similitudes y también hay diferencias entre los talentos y los dones. Tenemos que conocerlo. Y usted dirá, ¿por qué en misiones se está hablando de eso? Sí, porque ya vamos a puntualizar qué tenemos que ver al final en cuanto a el por qué Dios necesita los talentos y los dones en la obra misionera. Similitudes, por ejemplo, entre talentos y dones espirituales. Hay una similitud y es que ambos son habilidades y ambas cosas vienen de Dios. Los talentos vienen de Dios y los dones también vienen de Dios. O sea, Él es el creador de los talentos y los dones. Las dos cosas son habilidades. O sea, la persona está capacitada para ejercitarse de acuerdo a lo que ha recibido. Por ejemplo, va a ver usted los predicadores. No todos pueden predicar, ¿o sí? No todos. No todos podemos cantar. O no todos pueden cantar, no me voy a apuntar yo entre los que cantan. No todos pueden cantar. Es más, no todos pueden interceder. No todos pueden evangelizar. No todos pueden profetizar. Cada quien tiene habilidades recibidas ¿de quién? De Dios. No todos pueden tocar guitarra. No todos pueden tocar piano. No todos pueden tocar la batería. No todos pueden tomar fotografías. Porque por sacar la cabeza le quita los pies o por sacar los pies le quita la cabeza. Entonces, tenemos que pensar en que hay habilidades que Dios ha dado a las personas y algunos las usan
y ya sacan buen provecho de ellas. Pero las dos cosas vienen de Dios, los dones y también los talentos. La diferencia entonces, ¿cuál sería? Que los talentos vienen de acuerdo a una combinación genética con el ambiente o el medio ambiente que rodea a la persona. Quiere decir que yo, que más o menos entiendo la música, voy a perfeccionarme si en mi casa todos son músicos. El ambiente me va a ayudar. Si en mi casa son sastres y Dios me dio la capacidad a mí para hacerlo, me voy a perfeccionar. O sea, en la medida que ya traigo en sí el talento de manera hereditaria, diría, me va a ayudar también el ambiente en el que me desempeño. De ahí que hay padres que son albañiles, sus hijos son albañiles, sus nietos son albañiles, sus bisnietos son albañiles. ¿Por qué? Hay una herencia. Así también con carpintería, así en todas las ramas, porque se transmite en la genética. Pero si hablamos de esos, aunque sea así, Dios se encarga de esculpir todas aquellas cosas sin que falte una sola, porque todo viene de Él. Amén. Porque dije al principio que Dios ya dio la forma como la persona va a realizarse. En el caso de los dones, aquí hay un poquito de cambio. Y el cambio es que los dones son dados exclusivamente a los creyentes, a los cristianos. Amén. Por el Espíritu Santo. Mientras que los talentos vienen incrustados en la genética y el ambiente, vienen de Dios, por cierto, los dones vienen directamente a los creyentes. Quiere decir que talentos pueden tener los creyentes y no creyentes, pero dones solo los deben tener, o solo los pueden tener, o solo los tienen ¿quiénes? Los creyentes. Porque los dones tienen que ver con el Espíritu Santo. Y hay varias cosas que tendríamos que decir acá, pero tenemos que reconocer que el Espíritu Santo le otorga al nuevo creyente todos los dones, un don tal vez, o los muchos dones, para que él los posea como un siervo, un servidor de Dios. ¿Cuál es la intención de Dios al dar un don? Que éste se constituya en un servidor de Dios. En cualquiera de los dones. Y aquí tenemos varias cosas que tendríamos que decir. En el caso de los dones, Dios sabe que estos se van a utilizar para el beneficio del cuerpo de Cristo. Obviamente, Dios da los dones y también da los talentos para que puedan realizarse con o en cuanto a sus propósitos. Esto tenemos que entenderlo. Las dos cosas vienen para que el hombre las pueda realizar de acuerdo al propósito de Dios. Y es injusto ver que aquel que tiene un talento lo use para la destrucción de la humanidad, como lo que ha pasado con algunos casos. Dios quiso dar al hombre cómo hacer cosas bonitas y el hombre, por experimentar cosas, hizo cosas locas. Bueno, pero eso es un tema que no lo vamos a tocar hoy tampoco. Tenemos que entender, mis hermanos, cuando hablamos ya de los dones y los talentos, el cuadro que leímos hoy nos da una pauta y pensamos que de una manera sobrenatural Dios habilitó a dos personajes que tenemos en el texto hoy. Uno de ellos es Bezaleel y el otro es Aholiab. ¿Para qué los preparó Dios? Para la construcción del tabernáculo. Dios los quería ¿para qué? Para construir el tabernáculo que iba a llevar Moisés por el desierto. Dios miró a este trabajo, y quiero que le ponga mucho cuidado a esto que voy a decir. Dios miró el trabajo de la construcción del tabernáculo desde la misma perspectiva que miraba el trabajo de Moisés y de Aarón. ¿Se parecía el trabajo? No, no era el mismo. Porque el trabajo de Moisés y de Aarón era presentarse delante de Dios en favor del pueblo, para interceder por el pueblo y para traer el mensaje de Dios al pueblo. Mientras que el trabajo de estos muchachos iba a ser construir la casa donde el pueblo se iba a concentrar para que estuviera glorificándose el nombre de Dios. Pero vean la justicia de Dios. Dios miraba el trabajo de Aarón y de Moisés de la misma manera, de la misma perspectiva que miraba el trabajo de este señor Bezaleel y de Aholiab.
O sea, no importa que van a construir, no importa que se van a untar sus manos de mezcla, van a cansarse a causa del trabajo físico. Era tan importante para Dios como lo era el trabajo de la predicación. ¿Quedó claro? Entonces, ¿cómo ve Dios este trabajo y cómo Dios ve este? Todo lo ve desde la perspectiva espiritual. Él equipó a la gente para que mientras tanto alguien está todo sudoroso por lo que está trabajando, también cuando se llegó el momento del culto, haya alguien que traiga un mensaje del cielo para dárnoslo a todos nosotros. O sea, Él ve desde la perspectiva espiritual lo uno y también lo otro. Aquí es donde tenemos que ponerle cuidado cómo Dios hace las cosas perfectas. Así Dios habilita a quienes realizarán su misión el día de hoy. Gracias a Dios la obra no ha parado hasta el día de hoy. Pusiéramos decir los talentos y los dones, o los dones y los talentos pueden ser instrumentos muy útiles para realizar la obra misionera. Dios puede usar las diferentes capacidades, o sea, los talentos y los dones para su servicio. Pensemos en los panaderos. Empecemos en los panaderos. Pensemos en los arquitectos. Pensemos en los ingenieros, en los médicos, enfermeros, músicos, cantores, herreros, carpinteros, sastres, choferes. Pensemos en toda clase de competencia. ¿Y qué diríamos con las competencias que la gente tiene? ¿Servirán todo este tipo de competencias que mencioné en la obra misionera o no sirve? ¿Cómo se llaman los que toman el bus para llevarse a los misioneros tranquilitos hasta cualquier parte del país o de alguna aldea o algún caserío, algún pueblo o hasta la otra parte del mundo? ¿Cómo se les llama a ellos? Los que toman el volante. Choferes. ¿Sirven los choferes en la obra misionera? Claro que sirven, porque ellos se encargan de transportar a los portadores del mensaje. Pregunto, ¿y los enfermeros para qué sirven? ¿Será que sirven los enfermeros en la obra misionera o no sirven? Sí sirven. ¿Será que sirven los médicos en la obra misionera o no sirven? Sí sirven. ¿Será que sirven los panaderos en la obra misionera? Sí sirven. Ellos son los que hacen el pan para que solamente la que cose los frijoles y los muele, así es, ¿verdad? Viene y después de que están hechos una pasta, hace 2 panes con un poco de frijoles y hay una comida. Pero ¿quién es el que hace el pan? El panadero. Entonces la importancia que tenemos que sacarle a esto, pensemos en los músicos, pensemos en los cantores, pensemos en los arquitectos y así pensemos en todas las competencias. Pregunto, ¿servirán en la obra misionera? Sí. Usted que no sabe tal vez o tal vez sí lo sabe, hay partes en la tierra que no se puede llegar diciéndole a la gente, Cristo te ama. Ese que diga esa palabra, Cristo te ama, es candidato a la muerte. Pero puede llevar alimento, puede llevar medicina, puede llegar a construir casitas para vivienda, puede llegar haciendo cualquier trabajo para manifestar a través de ese trabajo el amor de Dios. Que el amor de Dios no solamente tiene que ver con la salvación del alma, el amor de Dios tiene que ver también con la salvación del cuerpo. Amén. Y si una persona va a ser ayudada por alguien que tiene una competencia que nosotros no tenemos, debemos saber que Dios está viendo ese trabajo de la misma manera como está viendo el trabajo de un predicador. Amén. Un televangelista puede ser muy usado y entra a cualquier parte de la tierra. Y Dios bendiga a esa gente que tiene esa capacidad. Pero que Dios bendiga también a las gentes que se van de su tierra y que haciendo lo que saben hacer van a ayudar a familias de la tierra para mostrarles el amor de Dios. Entonces, mis hermanos, Dios puede valerse de lo que nos ha dado para la obra misionera. Quisiéramos pensar muchas cosas más. Tendríamos que analizar acerca de los dones, porque ya pensamos en los talentos, que es lo primero que dije. Los talentos, que es todas las capacidades que pueden venir acompañadas con mi genética y mi ambiente. Pero aparte de eso tenemos que pensar en lo que da Dios. Por ejemplo, la enseñanza. ¿Sabe usted que
cuando alguien puede entender el mensaje y lo sabe transmitir. Esto es interesante. Y cuando hablamos de la profecía, desde el punto de vista bíblico, la palabra profecía se une a la expresión de saber interpretar las escrituras y aplicarlas de acuerdo al comportamiento de las gentes. A ver si las gentes están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y si no están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, esas gentes que saben entender la escritura, le dicen a la gente, miren ustedes, si hacen esto les va a salir así. Si no lo hacen, les va a salir así. O sea, el profeta que es versado en las escrituras sabe entender el texto y también los tiempos. Entonces, interpreta el texto a la par de los tiempos y trata de traducir el significado del texto a la par de ese tiempo. Eso es lo que necesitamos. La pregunta es, ¿todos pueden hacer esto? No todos pueden hacerlo. Entonces necesitamos esos dones del Señor que nos ayuden a comprender los tiempos y a comprender el texto y aplicar el texto. Esto tiene que ver con la enseñanza y la exhortación. Pero luego viene la generosidad, viene también la capacidad de liderar y también la capacidad de mostrar misericordia, la capacidad de servir a los demás. En el Evangelio esto se le puede llamar dones. Acerca también de la palabra de sabiduría, la habilidad de comunicarse correctamente. Quiero decir que en una ocasión recuerdo a un predicador, le he referido varias veces, un predicador muy bueno, hacía milagros. Cuando él hacía campañas pasaban cosas muy bonitas. Pero murió como resultado de un proyectil de arma de fuego. Lo asesinaron. Pero antes de eso le habían mandado un mensaje diciéndole, Señor, mida sus palabras, porque él estaba insultando desde el púlpito. Y le mandaron decir, mida sus palabras. Y él, cuando le llegaron el mensaje con que midiera sus palabras, ¿sabe qué dijo? A mí no me va a callar ningún hijo del diablo. Entonces, cuando menos esperaron, de no sé de qué parte del gentío, alguien dispara un arma y le acertaron al predicador. El predicador no murió en el lugar, lo llevaron al hospital, pero iba a perder su voz para siempre. Y entonces él oró y le dijo al Señor, Dios, si he de quedar con problemas en mi garganta o en mi voz para predicar tu palabra y voy a quedar de ridículo de la gente, mejor quítame la vida. Inmediatamente murió. La pregunta es, ¿tenía sabiduría? Carecía de ella. Carecía de ella. Entonces necesitamos tener sabiduría, porque hay cosas que se pueden decir, pero hay que saberlas decir. Uno puede tratar a la gente como quisiera, puede decirle, mira, pues ese es un animalito con 4 patas y unos grandes orejones acá, y le va a dar risa. Pero si usted le dice, eres un burro, ya se problemó. No se parece, es la misma cosa, pero la gracia, la sabiduría para decir las cosas se necesita en la predicación del Evangelio. Uno es así, claro que se necesita. Entonces, mis hermanos, necesitamos ver que como creyentes tenemos que saber decir la verdad de Dios. A la gente tenemos que decirle que si no se arrepiente se va al infierno. Amén, se lo tenemos que decir a la gente, pero tenemos que saber decir las cosas. Porque si no tenemos sabiduría, y más de aquí en adelante, pudiera ser que por no saber decir las cosas, muchos vayan a tener que sufrir por hacer las misiones. Tenemos entonces que pedirle al Señor que nos ayude. Y aquí hay cosas más que pudiéramos agregarle, pero quisiera pensar, mis hermanos, que nosotros como creyentes necesitamos saber que Dios nos ha dado ciertas capacidades para que podamos nosotros servir a la gente de una manera clara, para dirigir y edificar su iglesia. Dirigir y edificar su iglesia. Todos los talentos y los dones pueden ser conectores. Los talentos y los dones pueden ser conectores para contactar a personas que no creen o los que no son creyentes. Y que en relación o en nuestra relación cotidiana con ellos podemos ayudarles, prestando nuestro servicio, podemos ayudarles y así que ellos puedan conocer el amor de Dios. Por eso es que Dios quiso dar talentos
y dones, para que podamos mostrar a otros el amor de Dios. Y es bien fácil para un panificador poderle hablar a otro del amor de Cristo allí en el trabajo juntos. Le puede preguntar, mira, ¿por qué no vas a la iglesia? Mira que por aquí, mira que por allá. Y puede ser que esa relación le ayude a hacer que otros entiendan quién es Cristo. Hablando entonces de todo esto, quisiéramos agregar muchas cosas más, pero quedémonos ahí nada más. Solo quiero llegar a unas conclusiones. Primero, que Dios equipó a su pueblo con talentos y dones para que pudiera realizar las distintas tareas que eran necesarias en su obra en la tierra. Repito esto, Dios equipó a su pueblo con talentos y también dones para que pudiera realizar las distintas tareas que eran necesarias en su obra en la tierra. Así como equipó gente para la construcción de una arca. ¿Se recuerda usted del arca, verdad? Dios equipó a Noé para que construyera el arca. También equipó a un grupo de personas para construir el tabernáculo, para construir innumerables instrumentos que usted lee en la palabra de Dios. Ha equipado a los creyentes para que hagan cuanto conlleva hacer la obra misionera en la tierra. Amén. Dios tiene gente preparada en la tierra para que hagan su obra. Y hay cosas que uno se queda sorprendido que la gente hace y uno dice, yo no tengo llamado para eso, dice uno. Es que esa no es mi área, pero es área de ellos. Por eso nos urge orar por esa gente que Dios está usando con sus talentos y con los dones que han recibido. Hay que orar por ellos para que Dios los siga honrando, porque allá están ellos representándonos a nosotros. Nosotros no podemos ir, pero ellos sí fueron ya y están haciendo el trabajo. Tenemos que orar por ellos entonces. Otra conclusión que podemos tomar es que todos los talentos, o tanto los talentos como los dones, son necesarios para la consecución de la misión de Dios. Todos. No hay uno solo que no sirva en el ejercicio de la misión. Es tarea entonces de cada creyente descubrir e identificar el talento o el don que ha recibido por Dios y tratar de utilizarlo para el servicio en la obra de Dios. Amén. Es trabajo de cada uno identificar. Es trabajo de cada uno descubrir para qué soy bueno yo. Y a eso que Dios le puso a hacer, ponerle toda la gana, tratar de hacer eso. Y yo quiero felicitar a algunos de ustedes que los veo con esas destrezas. Por ejemplo, la hermana que trae ese conjunto de señoritas en danza, gente que a lo mejor si nadie pusiera cuidado en ella no pudieran asistir a una iglesia, pero a través de esa gracia puede atraer gente a la iglesia. Y hoy por hoy tenemos que entender, Dios nos quiere usar a todos. Tenemos entonces que descubrir el talento o el don que Dios nos ha dado. Dos, tenemos que identificar cuál, porque pueden ser varios, y luego ponerlos a trabajar. Y Dios va a encargarse de hacer lo que Él sabe hacer. Espero entonces que cada uno de nosotros haga uso correcto de los talentos y de los dones, porque el llamado es a ir con nuestros talentos y con nuestros dones. Padre, te doy gracias por esta reflexión. Hemos tomado la palabra y hemos entendido quizá poco o quizá mucho. Lo que hemos hablado es con el fin de que cada quien pueda identificar para qué tú lo has llamado en primer lugar. En segundo lugar, qué gracias has puesto en cada uno. Porque de seguro todos los que estamos aquí tenemos algo de lo que podemos disponer para servir en tu obra. Quizás sea una gracia que ya la traemos por genética, o quizás sea un don que hemos recibido desde que nos entregamos a Cristo. Desde que entregamos nuestro corazón a ti, sentimos el impulso por hacer esto o por hacer aquello. Ayúdanos a hacer lo siguiente, y es poner en evidencia aquello para lo que nos llamaste y hacer todo lo que esté de parte de nosotros para que todo pueda ser para la honra y para la gloria de tu nombre. Gracias por esta reflexión que podemos hacer de ir con nuestros talentos
y con nuestros dones. Gracias porque todo lo hemos recibido de tu mano y queremos volver para tu obra lo que hemos recibido para la honra y para la gloria tuya. Oramos y pedimos que nos ayudes a ejercitarnos sabiamente y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.